Señor asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, Alexander Montero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, un saludo a usted y a toda su audiencia. Bueno, confírmenos la buena noticia de que hay paz en la Franja de Gaza y con paz cuántas cosas se pueden hacer. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este fenómeno? Esperamos que sea una paz sólida, duradera, permanente entre Palestina e Israel. Esperamos. ¿Cuál es la visión que Claro usted tiene? que sí. El pueblo palestino sin duda alguna espera eso y lo espera desde hace 73 años que tiene el conflicto. Infortunadamente, la historia, sobre todo la historia reciente, nos ha demostrado que es bastante complejo. Y es bastante complejo porque no se suscribe solamente a Gaza. Reducirlo a Gaza es tan solo mirar una faceta del problema. Israel tiene una presencia muy fuerte y esto se analiza desde el punto de vista jurídico internacional a partir de una ocupación militar en Cisjordania y en Jerusalén Este. Y de hecho la crisis actual no inició en Gaza, inició justamente con unas políticas restrictivas y de desalojo de Israel en Jerusalén Oriental, que es parte palestina. Entonces, lo que ocurre en Gaza se relaciona directamente con lo otro. Ese es el problema. En ese momento hay paz entre Israel y la Franja de Gaza, pero Israel siguió hostigando Cisjordania y siguió hostigando Jerusalén Este. Esto complica mucho las cosas. Esperemos que se mantenga la paz, pero si revisamos los últimos 13 años, Israel ha hecho cuando menos 4 grandes operaciones militares, una quinta diluida, complicando mucho más las cosas. Don Alexander, vimos todos los habitantes de este planeta los misiles que se lanzaban desde la Franja de Gaza contra Israel y que fueron en gran parte neutralizados por la cúpula de hierro que defiende a Israel. Lo vimos todos. Eso no puede ser una expresión de paz y eso no puede ser aceptable. Los bombardeos fueron terribles, espantosos. Estamos espantados con eso y lo que queremos es la paz. Paz plena y completa entre Israel y Palestina para que tengan el nivel de progreso y de desarrollo que deben tener los dos países, que en Israel usted sabe pues cuáles son las cifras de desarrollo económico, lamentablemente no lo es al otro lado de la frontera. Sí, eso es cierto. Y eso que usted menciona justamente es la raíz del problema. Yo creo que para América Latina es bastante complejo entender lo que pasa allá, porque ningún país latinoamericano ha vivido bajo ocupación militar. Incluso la dialéctica israelí, aquí en Colombia, por ejemplo, cuando quiere explicar el conflicto, lo reduce al tema real, eso es cierto, lo reduce al tema de Hamas y al tema del terrorismo. Sin embargo, el tema es mucho más complejo. Los israelíes transmiten la idea que los palestinos son felices viviendo en escombros y son felices viviendo bajo las bombas israelíes y que lo mejor que tiene un palestino que hacer en el día después de levantarse y desayunarse es lanzarle un cohete a Hamas. Y obviamente eso es una historia, eso es tener una mesa coja, a esa parte de la historia israelí le hace falta algo. En consecuencia, cuando uno explica el conflicto como una ocupación militar, es como si un país extranjero invadiera Colombia, cualquiera de los vecinos colombianos, disolviera las instituciones colombianas, disolviera el ejército y por las calles de Bogotá patrullara el ejército del país vecino, restringiendo los derechos de los colombianos al máximo en sus propias calles, en su propio país. Estaba escuchándolos muy atentamente a propósito de los bloqueos y concuerdo con la posición de la mesa de trabajo y me hacía acordar lo que pasa en Palestina. Un palestino para ir a su trabajo en Cisjordania, en Jerusalén Este, para ir a su escuela, cualquier niño palestino, tiene que pasar por retenes israelíes 2, 3, 4. En Palestina no se mide el tiempo en horas y en minutos de un desplazamiento, sino se mide el tiempo es en cuántos retenes israelíes tiene que pasar de un lado al otro. Entonces, con esas condiciones de restricción, con esas condiciones incluso de usurpación, porque hay un tema de propiedad fuertísimo, Israel puede decidir expropiar propiedades palestinas a su antojo. Entonces, con esa situación de inseguridad, pues evidentemente hay una desesperanza muy fuerte en la sociedad palestina que en algunos casos se transmite, como usted lo ha planteado, en esas manifestaciones bastante criticables desde Hamas en cuanto al empleo de armas no convencionales. Porque también hay que recordar que el hecho de enfrentar a un país invasor en su propio territorio, desde el punto de vista del derecho internacional, entre otras cosas, es legal. Lo ilegal es el tipo de armas que se escogen. Ya, vuelvo al tema de Colombia. Si a Colombia le invadiera un país, sería muy injusto decirle a los colombianos no enfrente al país invasor. Entonces, por eso es que no se puede comparar con Colombia y se tiene que plantear completamente en perspectiva. La llave de la paz
en esta argumentación que estoy planteando, la llave de la paz la tiene sin duda alguna la potencia ocupante, la tiene Israel. En la medida en que Israel Don Alexander, internacional se puede lograr una paz. entonces no hay que celebrar como el mundo está celebrando este acuerdo que se hace en la Franja de Gaza. No podemos estar tranquilos de haber llegado a un acuerdo de paz que sea estable, que sea duradero y por lo mismo justo. Yo me caracterizo mucho por ser de la escuela realista de las relaciones internacionales, y esa la acompaña un pesimismo estructural. Y en la medida, como decía, entre otras cosas, el canciller alemán en su visita a Israel y Palestina, en la medida en que no se resuelvan las causas estructurales, pues la mesa seguirá coja. En la medida en que no se resuelva la ocupación, pues las cosas seguirán igual. Ahora, hablando de todos estos factores y de cómo inician las crisis, esta, por ejemplo, inició con un problema de gobernabilidad en Israel. Netanyahu no ha logrado armar gobierno en los últimos 5 años. En este momento tiene una investigación de la Corte Suprema israelí en su contra muy fuerte. Y pues necesitaba un golpe de opinión. Cada vez que Netanyahu necesita un golpe de opinión, lleva las cosas al extremo, presiona las cosas para que Hamas lance el primer cohete, y en el momento en el cual Hamas lanza el primer cohete, ahí sale Netanyahu diciendo a la comunidad internacional: me están atacando, me están atacando, me están atacando, y va y bombardea Gaza. Desde el punto de vista, entre otras cosas, del planeamiento militar, esta operación, por ejemplo, fue muy criticada por el ejército israelí, porque no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ningún tipo de objetivo operacional claro. Eso lo manifestaron los pilotos israelíes, decían: es que nos están metiendo un desgaste porque nos mandan a unas misiones sin pies ni cabeza, o sea, nos mandan a bombardear unos blancos que la inteligencia israelí tiene totalmente precisados, pero finalmente el objetivo operacional no está claro. ¿A qué vamos? ¿A limitar la capacidad de Hamas de lanzar cohetes a Gaza, a Israel? Eso no va a ser posible. ¿A limitar los túneles supuestamente que Hamas tiene hacia Israel? Eso no es posible. Entonces, los mismos militares le jalaron las orejas a Netanyahu y le dijeron: bueno, es que nos está utilizando con un fin político, aquí no hay un objetivo operacional claro. Lo mismo ocurrió en la operación anterior del 2014. En 2014 Netanyahu inició primero la operación porque había unos israelíes desaparecidos. Como usted lo planteaba hace un momento, los israelíes aparecieron después, pero ya la operación militar tenía 15 días de estar avanzada en Gaza. En ese momento Netanyahu cambió el objetivo, dijo: no, voy por los cohetes. No, Hamas siguió lanzando cohetes. A los 3 días cambió el objetivo, dijo: no, voy por los túneles. Hamas siguió haciendo túneles. Y entre otras cosas, aquí vale la pena hacer una pregunta. Israel tiene una de las mejores inteligencias del mundo. La franja de Gaza es muy pequeña. Israel controla todo lo que entra a Gaza. La inteligencia israelí le da la suficiente claridad para identificar blancos en Gaza. ¿Por qué Israel entonces no limita la entrada de armas del mundo a Hamas a través de las fronteras de Gaza? Esa es una pregunta interesantísima. Bueno, muy difícil de contestar. Realmente, ¿de dónde aparecieron todos esos cohetes? ¿Cómo llegan allá y cómo se pueden disparar? Creando una situación pues que el mundo deplora. Nadie puede aplaudir una guerra. Tiene que ser pues un caso muy excepcional para que alguien aplauda al que inicia o al que desarrolla una guerra. Nos duele en el alma que eso esté pasando, y teníamos la ilusión de que este acuerdo que se ha hecho en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina sea un acuerdo sólido, un acuerdo duradero y un acuerdo legítimo. Es la esperanza que tienen pues los habitantes de este mundo. No, todo el mundo, incluso, mire usted que hoy salió sobre la mesa una propuesta importantísima, y fue de Erdogan, de Turquía, de motivar una fuerza multinacional en Palestina, que se encargue de controlar a todo el mundo, que se encargue de controlar las milicias palestinas, pero también que se encargue de controlar, evidentemente, al ejército israelí. Y la propuesta está andando. Falta ver si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la adopta, porque, entre otras cosas, esta es otra pregunta también buenísima: ¿por qué, si el conflicto tiene 73 años, nunca se ha hablado de enviar cascos azules a Palestina? Don Alexander Montero, asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, cuánto agradecemos su presencia y cuánto lamentamos lo que está pasando y que aspirábamos a que no siguiera pasando. No queremos esa guerra, no somos partidarios de esa guerra ni de otra ninguna, y mucho menos entre vecinos, que debieran
entenderse que debieran cooperar, que debieran estar unidos, pues como buenos vecinos. Los vecinos deben ser eso, y es casi una necesidad de la vecindad, la buena vecindad. Bueno. Doctor Londoño, a propósito, mire, es una tierra tan especial. Usted cuando camina por las calles de Belén encuentra el sitio donde nació Jesús. Usted cuando camina por las calles de Jerusalén Oriental, cuando va a Jericó, al Monte de la Tentación, usted se pregunta, usted dice, esta tierra y estas personas no tienen por qué estar pasando lo que están pasando. Infortunadamente hay que llegar a un acuerdo. ¿Y sabe dónde está la solución? En el derecho internacional. Eso, el Consejo de Seguridad se ha desgastado en eso. Hay 91 resoluciones sobre la mesa que no se cumplen. Entonces, allí está la solución. Ni siquiera una negociación política, estás en la aplicación del derecho. Usted sabe que para una gran parte de la humanidad esos sitios que usted ha mencionado, Belén, Jerusalén, Jericó, tienen envuelta una parte de nuestro corazón, para una parte importantísima del mundo. Y el mensaje de paz y de amor que viene desde esos territorios, desde que Jesús vino al mundo, esa es nuestra... Y enlazados con la historia colombiana, mire que en Colombia hay una población colombo-árabe tan grande que ha participado en los medios de comunicación, en la seguridad y defensa. El general Farouk Yanine era justamente palestino, por ejemplo. Entonces, una relación tan estrecha que hay entre Colombia y Palestina hace justamente que los colombianos se preocupen y sientan como propio esa situación calamitosa que ocurre allá. Ojalá pueda llegarse a un buen término y sobre todo desde el punto de vista del derecho. Ojalá que el primer muerto no sea el derecho internacional, sino al contrario, que sea el imperio del derecho y que se logren cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas allí. Es lo que deseamos todos. Y usted mencionó el nombre de una persona para siempre ligada a nuestro corazón, el general Farouk Yanine Díaz, grande entre los generales que tuvo este país. Bueno, don Alexander Montero, un abrazo muy estrecho y que todo sea para bienes y que la paz real y verdadera, finalmente cubra a esos pueblos que deben ser, si no hermanos, por lo menos buenos vecinos. Buenos vecinos que se respeten de acuerdo al derecho internacional. Así es, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia y evidentemente nuestros mejores deseos es para que la ocupación termine y la paz llegue a Palestina y a Israel. Un gran abrazo. Alexander Montero, asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.